Bien, pues para hoy tenemos, como lo prometí, la continuación de ese terrible y corrosivo fenómeno que llamamos laicismo, que Voy. es sinónimo de ateísmo. Un brillante ejemplo de laicismo ateo es el que fue a dar a Roma, al Vaticano, eh, la Claudia Sheinbaum. Circula por la red video en donde ella aclara que no es católica, que no es creyente, que es atea. No sé. En sus propias palabras. O sea, el pez por su boca muere. Claro que me alegra mucho que lo haya dicho ella, porque me imagino, bueno, supongo, espero no equivocarme, que entre la población sedicente católica de ese país, pues eso le haga perder una buena millonada de votos. Mientras que de una manera muy franca, muy clara, muy contundente, Xóchitl Gálvez dijo: soy católica apostólica romana y quiero dar testimonio de mi fe, y por eso viene a saludar a usted, su excelencia, su eminencia, el Papa Francisco. Y fue muy respetuosa, ahora sí que enseñó realmente de qué está hecha, y pues obviamente eso me dio mucho gusto. Bueno, esto sirvió como una pequeña introducción para referirnos entonces a la continuación de nuestro tema, que es el laicismo ateo y sus actividades corrosivas. Cuando ustedes se pregunten, ¿y por qué tenemos hoy el país que tenemos, después de 200 años de una supuesta vida independiente? Pues lo podemos achacar, en primerísimo lugar, a la maligna influencia ideológica que esta patria nuestra sufrió por la ideología desatada de una manera diabólica, luciferina, infernal, con la Revolución Francesa. No le causó a Francia y a Europa tanto daño la Revolución Francesa como a México y en general a toda América Latina. ¿Qué vemos hoy? Voy a hacer una síntesis breve pero contundente de lo que es el México de hoy y luego vamos a buscar su explicación, pero no una explicación como la que da la prensa, no una explicación como la que dan las universidades ateas o las universidades marca Patito o incluso las universidades católicas que han renunciado a su ADN católico. Primero vamos a ver los síntomas. ¿Qué sucede como síntomas en este país? Bueno, cerca de 180,000 asesinatos por el crimen organizado. Seguridad, reprobado. Tren Maya, ecocidio y paralizado. Educación, último lugar en el continente. Pemex, con una deuda de 2 billones de dólares. De 2 billones de pesos, perdón. Insabi, una estafa. Militarización a ultranza, y nada más están de adorno porque no detienen al crimen. Huachicol, imparable. Se calcula que hay 30,000 unidades repartiendo gasolina robada. Mexicana de Aviación, perdiendo centenares de miles de pesos por día. Inviable. Terminal Militar Avionera Felipe Ángeles, una estafa solitaria donde nadie vuela. Segalmex, la mayor estafa, 25,000 millones. La Casa Gris, corrupción familiar del malo. Viajes de lujo del secretario de Defensa. Megafarmacia, corrupción y un desastre que surte 5 recetas por día en una instalación de 2,700 metros. Ayotzinapa, sin justicia ni responsables. Miles de desaparecidos, más de 100,000. Todos los contratos, los proyectos faraónicos del malo tienen un sobrecosto brutal y muchos de los contratos son con amigos y familiares de Morena
y del peje, incluidos sus hijos y sus hermanos, y sin licitar. Mexicana de Aviación podrá tener utilidades solamente hasta el 2033. O sea, va a operar 9 años con pérdidas. Para cuando empiece a ser productiva, evidentemente tampoco va a poder pagar su deuda. Lo peor, los comunistas que hoy gobiernan México son unos resentidos sociales y su frustración la expresan con odio hacia las clases más favorecidas y aprovechándose siempre de los pobres. Utilicemos el razonamiento y en este caso vamos a utilizar la filosofía y la historia. Nuestro taller es de historia. Vamos a utilizar la filosofía de la historia para entender por qué pasa todo este pandemonium. Tienen ya preparada la nueva constitución para cambiar el nombre de México y disminuir nuestras libertades al mínimo, como en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Por favor, no se crean de las encuestas pagadas para favorecer a la judío Hazara, Claudia Sheinbaum, como estrategia para desanimar el voto de la oposición. La propiedad privada y tu patrimonio está en peligro. Si Morena gana el Congreso y los diputados y los senadores, México dejará de ser la nación todavía con bastante libertad que hoy conocemos, para pasar a ser una más de la élite comunista, marxista-leninista y estar bajo la peor bota posible, la bota de la tiranía comunista. ¿Y por qué sucede todo esto? Como les decía, no vamos a recurrir a las peregrinas superficiales y falsísimas o insuficientes explicaciones que suele dar las entidades que mencioné: diarios impresos, universidades chafitas, universidades famosas, centros de estudio rimbombantes. Todos ellos, desgraciadamente, se quedan en una especie de repetición de la sintomatología, pero no van al fondo de la cuestión, porque ir al fondo de la cuestión les podría costar la concesión a su canal de radio, a su canal de televisión o a su diario, porque ya sabemos que en este país la libertad de expresión es una mera expresión meliflua, es decir, azucarada, almibarada, que suena muy dulce, pero que es absolutamente falsa. Y yo se los puedo decir por mi experiencia en carne propia. Yo he sido bloqueado muchas veces en mis redes sociales y si hoy tengo redes sociales es porque de alguna manera he encontrado la forma de decir las cosas de tal manera que pueda pasar un tanto inadvertido. Y claro, eso me resta influencia, pero es mejor algo que nada. Prefiero tener un pequeño rango de, no sé, 10, 15 mil seguidores, en vez de tener el medio millón que llegué a tener, y cuando ya la 4T me identificó como adversario, pues me persiguió hasta que se cansó. Y bueno, contra don Dinero, poderoso caballero es don Dinero, los clasemedieros y los pobres, pues no podemos oponernos. Pero aquí sí, en este marco y con ustedes, puedo ser muy claro, muy abierto y muy profundo incluso en la explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa. Y todo esto lo formulo con una pregunta: ¿en dónde se origina y en qué consiste el caos actual? Y lo denomino fenómenos y procesos posmodernos derivados del laicismo ateo. Y eso también lo hago con el espíritu de este año electoral, de prevenir a través de ustedes, si se puede a docenas de miles o más, si se puede a cientos de miles de personas, de prevenir lo que nos espera. Si los chairos se salen con la suya
y votan por quien les da la croqueta diaria, sin pedirles nada a cambio y sin ponerlos a trabajar y generarles empleos dignos y siquiera dignamente remunerados. Me refiero a Morena, a la cuarta transformación, que es la cuarta deformación o quinta, y desde luego a su narcocandidata, amparada por su narcopresidente, Manuel Andrés López Obrador. Entonces, ¿en dónde se origina este caos y en qué consiste? Bueno, pues como introducción, diré que estos procesos que vamos a explicar a partir de esta sesión, sin prisa, hay más tiempo que vida, todavía podemos hacer mucho en términos de profilaxis electoral de aquí al 1 de junio, y precisamente esa es una probablemente de mis más caras intenciones, poder incidir en el voto, no de ustedes, porque yo estoy seguro que ustedes sabrán muy bien por quién votar y por quién no hacerlo, pero sí sobre las personas con las que ustedes puedan ayudar a este país a enderezar su voto para la única persona que nos podría salvar de este caos. Y nos guste o no nos guste, nos simpatice o no nos simpatice, y además reconociendo que, aunque fue a visitar al Papa y dijo lo que dijo, probablemente no sea santo de la devoción de muchos, de todas formas es la única que se podría dedicar en cuerpo y alma a cerrarle el paso a lo que voy a plantear. Estos procesos que voy a explicar son fenómenos que duelen mucho a los patriotas, duelen mucho a los católicos verdaderos, pero son muy tentadores, son muy atractivos. El mal siempre es atractivo, el bien suele no serlo, de tal manera que es más fácil incurrir en la concupiscencia de la carne, del espíritu, de las ideas, de la irresponsabilidad, que permanecer enhiestos, con señorío, encaramados en la cresta, en la cúspide de nuestros valores cristianos. Es mucho más fácil darle la espalda y preferir ser ciudadanos de este mundo, aunque el demonio y la carne sean honrados al pertenecer a este mundo, cuando en realidad pertenecemos a Dios, pertenecemos a Cristo. Nuestra decadencia se vende, fíjense qué cosa más paradójica, nuestra decadencia moral, los diarios, y me consta, el Reforma, el Universal, el Excelsior, a través de varias de sus columnas, de sus escritores más famosos, venden nuestra decadencia como una evolución hacia una era llena de amor y de paz. Y a los que nos aferramos a los valores de siempre, nos llaman, pues como nos llama el peje. ¿Para qué lo repito si ya todos lo hemos escuchado? Como nos dice, ¿no? Ajá. Los peores males de hoy, a la mayoría sedicente católica, pero no militantemente católica, les parecen bienes honestos. Los peores males hoy parecen ser bienes honestos y se venden como la pura verdad y gozan de una amplia popularidad. Nos platica Ricardo que el mal se vende de manera muy atractiva porque oculta las consecuencias y enaltece engañosamente los beneficios. Y el bien aparenta ser costoso, porque el mal se esfuerza por presentar el esfuerzo que conlleva y a lo que se ven obligados a renunciar, pero llegado a él es gustoso por Dios y sus consecuencias son magníficas y yo añadiría, implican la salvación eterna. Gracias por tu participación, Richard. Entonces, pues estos males que voy a introducir en la conciencia de todos, probablemente alguna vez hace muchos años, 5 o 6 años, hablé de ellos.
presentan el atractivo, además de lo ya dicho, de que son respaldados por personalidades muy poderosas y que tienen una gran influencia social. Muchos de sus líderes han sido reconocidos como católicos o cristianos, pero son católicos o cristianos a los que yo llamo progres. Y la palabra progres la utilizo de manera despectiva, de manera sardónica y sarcástica, para referirme a aquellos que se creen muy avanzados, de mentalidad muy moderna, de mentalidad muy amorosa y open mind, pero que en realidad son deletéreos, peor que corrosivos. Anótese deleterio como un sinónimo aumentativo de corrosivo. Estos procesos que voy a explicar, que voy a comenzar a explicar hoy, son muy atractivos, pero a la larga generan infinita tristeza cuando se les vive plenamente, o tal vez incluso a medias. Generan vacío y generan un agobio insoportable. Esto me permito decirlo en mi calidad de terapeuta, porque tengo muchos amigos, muchos familiares, bueno, no tantos, familiares pocos, pero los hay, y algunos alumnos que se han sentido, se han visto atraídos por estos fenómenos que culminan en tristeza, vacío y agobio insoportables. Por lo que, ante este atractivo y sus consecuencias, esos mismos sujetos que se dejaron vencer, que escucharon las voces de las sirenas y se dejaron seducir por sus promesas de felicidad, por sus promesas de estar al día, por sus mentidos paraísos, pues luego suelen recurrir a lo mismo tranquilizantes psiquiátricos que a las drogas heroicas o a cualquier otro satisfactor material aparente y momentáneo. Estos fenómenos permiten una satisfacción solo momentánea. Nunca van a ofrecer, nunca van a proporcionarnos una satisfacción verdaderamente estable, profunda y definitiva. Como lo es, por ejemplo, la vida en gracia, como lo es, por ejemplo, la práctica de las virtudes, tanto cardinales como teologales, como lo es el amor a la sabiduría, no a la erudición, porque estos muchas veces son eruditos o eruditos, con doble R, como yo les llamo un tanto burlonamente. Eh, y todos estos fenómenos pues tienen su nombre. Me ha costado muchos años de trabajo hacer la síntesis que ahora les voy a presentar, con mucho cariño, con mucho orgullo, con mucha alegría de poder hacerla, ahora que empiezo a sentirme un poquito mejor. ¿Y cuál va a ser el primer fenómeno al que me voy a referir? Bueno, pues no importa el orden en el que los vaya presentando. Total, el orden de los factores no altera el producto y no van de menor a mayor importancia ni de mayor a menor. Están un tanto salteados, están un tanto, si se puede decir, al azar y conforme se me vayan ocurriendo o los vaya recordando. El primer fenómeno al que nos vamos a enfrentar como consecuencia, no se pierdan, por favor, consecuencia del laicismo ateo practicado por la Sheinbaum y toda la camarilla de Morena y auspiciado, protegido por Malo, por el homúnculo que despacha desde Palacio. El primer fenómeno se va a llamar desvertebración. Lo contrario de vertebración, desvertebración. Lo defino, lo explico. El hombre, y no me pidan que añada y la mujer, porque al decir el hombre, me estoy refiriendo al antropos, ¿m? En buen castellano. El hombre se ha desvertebrado, es decir, ha perdido la certeza
de que todos los habitantes del planeta somos hermanos, idénticos en lo esencial e idénticos en la aspiración al último fin, que es el conocimiento y la posesión del absoluto. ¿Y por qué digo yo desvertebración? Bueno, porque absurdamente hemos roto la columna vertebral de la sociedad humana, la familia. Mis estadísticas más conservadoras me señalan que 7 de cada 10 familias en este México nuestro están en proceso de divorcio, de disolución, de pleito callejonero, de camas separadas, de no te perdono, de mejor no me voy porque no tengo para pagar la renta de otra habitación, así que aquí me quedo y aquí me aguantas. O sea, estamos hablando de un altísimo porcentaje de familias disfuncionales. Basta con recorrer las páginas web, basta con recorrer YouTube, con recorrer las diversas páginas de Facebook o de Instagram o de otros muchos redes sociales para darnos cuenta de que hemos roto o estamos rompiendo la columna vertebral de la sociedad humana, la familia. Muy pocos jóvenes hoy piensan en un amor para siempre. Muy pocos jóvenes hoy piensan en un amor eterno, en un amor que puede prolongarse en el más allá, en la vida eterna, claro. Así que hoy, desvencijados y desvertebrados, comenzamos a despedir el insoportable hedor de la corrupción, pero no de la corrupción económica, no de la corrupción gubernamental solamente, no de la corrupción de la política o de la corrupción empresarial o del crimen organizado. Me voy a describir la peor de las corrupciones, que es la corrupción y la pestilencia de un molusco informe que se pudre y que debería llamarse familia y que debería ser particularmente sólida, impenetrable a las fuerzas del mal, ser el sancta sanctorum de una sociedad que se precie de desear alcanzar el último fin y gozar en esta tierra, ¿por qué no?, de una relativa felicidad. Entonces hoy la felicidad se busca en los satisfactores materiales. Ustedes vieron el flyer de la invitación. Solo hay un mapa que cubre todo los hemisferios, donde solo hay cosas. Coca-Cola, Pepsi-Cola, banca, internet, redes sociales, tesoros, ropa, drogas, autos, aviones, bienes muebles, inmuebles, donde solamente hay cosas. Y así está la tierra entera, rindiéndole tributo a las cosas, pero alejándose del ser humano y alejándose del ser de seres, de aquel que es, por antonomasia, el que es, y así se define a la divinidad, a Dios. Dios es el que es, según nos lo dice la Biblia desde el Antiguo Testamento. Todo esto, pues, lo vamos a llamar desvertebración. Y dentro de esta desvertebración, vemos que el varón, generalmente macho, se desvincula de los suyos, aun siendo un buen proveedor, para vincularse intensamente con antivalores o valores de orden inferior. Los enumero sin ser exhaustivo. Amigos, pero más que amigos, cuates, dinero, poder, diversiones, aficiones, su propio cuerpo, amigas o amigos con privilegios, colocando a la familia paterna o materna por encima de los propios hijos y al cónyuge como plato de tercera mesa
o peor. La sociedad se desvertebra, sí. Sostengo esta tesis porque cada célula se va por su propia supervivencia, olvidando vertebrarse con las demás. ¿Mm? Un excelente ejemplo de esto podría ser cómo los mandos políticos se ejercen como dueños del país, sin rendirle cuentas a la sociedad, que debería ser quien vigilase a los mandatarios, porque esos son mandatarios, es decir, son mandados por el pueblo. En un estado justo de cosas, en donde el que manda no es el presidente, sino el que manda es el pueblo, entonces allí la palabra mandatario está bien aplicada y bien entendida. Pero aquí no tenemos mandatarios, salvo alguna excepción por ahí en algún estado, quién sabe cuál, y en algún municipio irrelevante. Aquí tenemos puros mandones, casi puros tiranos, casi puros dictadores, que están acostumbrados a hacer su endemoniada voluntad. Y digo endemoniada voluntad para no decir su santa voluntad, como dice el dicho. Así que esto es la desvertebración. Fue el primer fenómeno que quiero presentar a su reflexión. Así que entonces, cuando estemos terminando de revisar todos estos fenómenos, no hoy desde luego, sino en sesiones próximas, le vamos a ir buscando el antídoto a cada una. Espero que de ustedes se desprendan muchas propuestas de solución. Ahí están los chats. Particípenme. ¿Qué podemos hacer para evitar, disminuir, combatir o pasar por alto la desvertebración como un fenómeno profundamente corrosivo derivado del ateísmo, derivado del laicismo ateo que hoy practica la cuatrote, que tiraniza ya este país y que, aunque probablemente la gran mayoría pudiera votar en contra, no van a vender cara, no van a vender barata la salea. Van a procurar mantenerse en el poder, así tengan que echarnos encima al mando y a la tropa militar a la que ya compraron. Espero en Dios equivocarme, pero todo hace indicar que eso es lo que nos puede ocurrir. Sin entrar en catastrofismos ni en anticipación terrorista, no. Es muy factible que la 4T se apoye en el ejército al que tiene bien comprado con dinero que se acerca ya al billón de pesos para hacer con el ejército lo necesario para perpetuarse en el poder y lograr continuar con la desvertebración de la sociedad, porque para eso tienen el poder y el mando, para desvincular, para desvertebrar a la familia. El segundo fenómeno al que me voy a referir, se me salió la palabra hace 10 segundos, es el fenómeno de la desvinculación. ¿En qué consiste el fenómeno tristísimo de la desvinculación? Bueno, pues es un catastrófico privilegio de la criatura humana el de poderse desvincular de Dios, del absoluto, para convertirse en un insurgente, en un rebelde contra el orden natural de las cosas. Y desgraciadamente lo que se consigue al declararse Dios, como me lo confesó un masón con el que tuve una última conversación hace un par de años o un poquito más, él era mi amigo, pero pronto empecé a ver señales extrañas en su amistad y acabó confesándome que era masón. Y le pregunté, ¿y tú crees en Dios? Y me contestó literalmente, sí, sí creo en Dios. Nosotros somos Dios. Nosotros los masones somos Dios. Me levanté y me fui.
Bueno, pues lo que consigue cualquiera que se declare Dios, y lo escribo con minúscula, es derrumbarse a la categoría de simple cosa finita, como las que tapizan el planeta en el flyer que les envié en la invitación. Puras cosas. El hombre que se declara Dios prescinde del absoluto y cae en lo relativo. Se olvida del único ser absoluto para caer en cualquier bicho relativo, en cualquier cosa relativa y elevarla a la categoría de Dios, sin serlo. En el ámbito político, el estadio superior de la ideología de género, perdón, me equivoqué en la redacción. En el ámbito político, el estadio superior de la ideología de la desvinculación es la ideología de género. Nada desvincula más a una pareja, a un trío o a una caterva de librepensadores sexuales que la ideología de género, porque no hay unidad, hay orgía, hay deleite corporal momentáneo, hay abuso, hay violación, hay estupro, hay abuso, hay acoso, pero no hay amor. Y el amor por su naturaleza es unitivo. Entonces estamos viendo que la gran desvinculadora de la familia y de la sociedad actual es justamente la ideología de género, porque la ideología de género no une, sino únicamente separa a cualquiera de las personas que le dan seguimiento o que le conceden algún espacio en su existencia. Continuando con la desvinculación, podemos decir que hoy la mayor parte de las familias, y espero que las de ustedes se escapen de lo que voy a describir a continuación, y si no se escapan del todo, pues inténtenlo. Hay que alejarnos de esto lo más posible y vincularnos lo más posible. Vamos a ver que la mayor parte de las familias sufren casi siempre estas carencias que voy a describir y que yo podría llamar incluso ciertas formas de tortura. Veamos. Una madre activista que es capaz de salvar el mundo, pero no a los suyos. Hay una película que les quiero recomendar de todo corazón, película que vi anoche con mi esposa, se llama A Prueba de Fuego. A Prueba de Fuego. Está en Prime, Amazon Prime. Cuesta 50 pesos su alquiler, pero vale la pena. Y es justamente que nos pinta en esta película el inicio de una pareja cuyo par de miembros, marido y mujer, son capaces de salvar el mundo, pero no a su propia familia. No les cuento el desarrollo ni el final para que la disfruten. Tiene un poderosísimo mensaje, formidable, vale la pena verla. Muy pocas veces recomiendo una película por sus valores, pero esta película, a pesar de que está producida por protestantes, tiene valores universales que incluso pueden ser avalados por el católico más estricto. Al revés de cómo es la realidad, donde un padre honesto y trabajador que puede realizar hazañas científicas, hazañas deportivas, hazañas políticas y de otras clases, pero que es un padre ausente desde el punto de vista subjetivo de su cónyuge o de sus hijos. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Eso es estar desvinculado. Un cuerpo policial que existe para proteger y servir, pero que en realidad solo extorsiona, mata, secuestra y delinque con impunidad, no rinde cuentas y contempla a los narcotraficantes, contempla a los malosos hacer de las suyas con la pistola enfundada y el fusil mirando al suelo y sin intervenir.
Ellos dicen que reciben órdenes de la presidencia y es verdad. Pero ¿dónde está ese militar? ¿Dónde está ese coronel? ¿Dónde está ese soldado? ¿Dónde está ese general? ¿Dónde está ese soldado raso capaz de desobedecer una orden inicua y evitar un asalto, una violación, un despojo? No, no se da. Nuestro México está desvinculado de su propia policía y desvinculado de su propio ejército, que solo sirve a los intereses del tirano en turno, del que espero que muy pronto se vaya a como se llama su rancho y ya no regrese. Pero en gran medida eso depende de nosotros. Y finalmente una clase gobernante que ve a los ciudadanos como los números del voto útil. ¿Qué somos nosotros para el gobierno, para la clase gobernante? Probablemente y desgraciadamente incluyendo a los partidos de oposición. Que bueno, peor es nada, hay que votar por ellos. Pero aún ellos nos ven como el voto útil para regresar a la conquista del poder. Ese fue el segundo fenómeno. Todavía alcanzamos a ver un tercer fenómeno en los minutos que nos quedan antes de escuchar sus propuestas, preguntas, aportaciones, dudas y comentarios. Y es el fenómeno que vamos a llamar la manipulación. ¿En qué consiste la manipulación? Bueno, no hay mejor método para gobernar a las masas que destruirlas moralmente mediante la manipulación de la persona por medio del lenguaje y por medio de la imagen. Si pudieran conseguir un libro formidable que se llama El secuestro del lenguaje, así se llama, El secuestro del lenguaje, lo venden en Amazon. Se me escapa en estos momentos el autor, pero el nombre es más que suficiente para que se den cuenta de este formidable analista español que nos explica cómo mediante la manipulación de la imagen y la manipulación del lenguaje nos pueden vender gato por liebre, nos pueden vender vicio por virtud y nos pueden vender tepalcates por kilos de oro. ¿Cómo lo logran? Bueno, porque manipular implica una infinita astucia y la capacidad del manipulador para reducirnos de rango, envilecernos y destruirnos moralmente, con el engaño, la mentira, el chantaje y las medidas clientelares. Hoy se trata a una persona y a la familia como si fueran un objeto, con el fin de dominarlos fácilmente. Como vieron, el mapamundi lleno de objetos. Si yo hubiera querido, hubiera podido hacer un flyer lleno de familias, lleno de personas, pero cuando lo iba a hacer dije, no, así no está la Tierra. La Tierra está llena de habitantes, pero no de ciudadanos. La Tierra está llena de cosas, pero no de verdaderas riquezas, de cosas desechables, de cosas deleznables, de cosas fútiles, de cosas que no son esenciales para nuestro logro eterno. Estamos, pues, manipulados en la imagen y en el lenguaje. Se pretende seducirnos para que aceptemos lo que nos ofrecen los poderosos sin darnos razones, porque el manipulador no habla a nuestra inteligencia, no respeta nuestra libertad, sino que se dirige intencionalmente, ojo, a nuestras emociones. Las despierta, las encausa, las gobierna, pero también las frena y a veces las anula. Sobre todo a la niñez y a la juventud, que son sus víctimas principales. Y todavía dentro del fenómeno de la manipulación, y para terminar con esta última aportación, esta sesión de hoy en cuanto a exposición,
Por ejemplo, se dice que van a disminuir la tasa de embarazos no deseados con 50 acciones, pero ninguna de estas 50 acciones ponen de moda el amor por la virtud. Incluso en películas católicas, no se diga protestantes o cristianas, recurren al condón, recurren a los anticonceptivos. Ya están comprados, ya están manipulados. ¿Por qué las películas católicas y cristianas no recurren a la castidad? ¿Por qué no recurren a la abstinencia? ¿Por qué no recurren a la virtud? Porque ya cayeron en la trampa de la manipulación de la palabra y de la imagen. Y no resisten estar pasados de moda, o como dicen los franceses, de modé. Así que solo se utilizarán controles burocráticos, controles materialistas que finalmente acaban deshumanizándonos. Igualmente, para combatir las adicciones de metanfetaminas, de cocaína, de, no sé, de cualquier droga sintética o natural, no se proponen las virtudes, ni el acto prudente, ni el acto justo, ni el acto lleno de fortaleza, y muchísimo menos el acto templado. Incluso en conferencias que antes de la pandemia daba yo en universidades católicas como la Salle o la Ibero, por ejemplo, o el ITESO de Guadalajara, cuando hablaba yo de la templanza, en el intermedio o al final, los chavos y a los profesores me decían, te viste muy anticuado, Juan Bosco, bájale 3 rayitas. ¿Y por qué? Pues ya no se usa eso de la templanza. Para eso hay condones, para eso hay anticonceptivos. ¿Qué te pasa, Juan Bosco? Bueno, pues quiero dar testimonio de mi fe, y mi fe está muy por encima y muy en contra de los antivalores en los que tú estás manipulado y sumergido. Bueno, pues el resultado fue que de la mayoría de las partes donde me invitaban con frecuencia, ya no me volvieron a invitar. ¿Mm? Más que rarísimas veces, y eso torciéndome el gesto a veces. Y los gobiernos posmodernos nos manipulan como si fuésemos cosas, como si fuésemos objetos, pero resulta que somos personas libres, hechas a imagen y semejanza de Dios, con capacidad de razonar, de decidir, de recordar y de luchar a muerte por la vida eterna. Bien, con eso termino mi exposición de hoy y pasamos a su pregunta, comentario, aportación, duda, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Déjenme pausar, por favor.